¿Y si te dijera que lo que estás a punto de ver fue ocultado deliberadamente por siglos? No estamos hablando de teorías, estamos hablando de señales. 3I Atlas, el visitante interestelar, no apareció por accidente en este preciso momento de la historia. Y Guadalupe, esa imagen que millones veneran sin entender, no es solo un ícono religioso, es un mapa, un cronograma, una llave que sincroniza el cosmos con la Tierra. Pero hay algo que nadie te ha dicho. Ambos están conectados y juntos están abriendo el portal de la nueva era solar. Tú no llegaste aquí por casualidad. Alguien o algo quería que estuvieras presente en este instante, porque lo que viene no es un evento astronómico más, es el umbral, y tú estás parado justo frente a él. La pregunta es, ¿cruzarás? ¿O seguirás creyendo que todo esto es mera coincidencia? Respira hondo, porque después de esto, nada será igual. Hablemos de 3I Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa nuestro sistema solar. Pero aquí está lo extraño. Su trayectoria no es caótica, es precisa, demasiado precisa. Los astrónomos te dirán que es solo un cometa vagabundo expulsado de otro sistema estelar hace millones de años. Pero entonces, ¿por qué su curva de luz presenta pulsaciones rítmicas que no coinciden con ningún patrón de desgasificación conocido? ¿Por qué su momento de máximo acercamiento al Sol coincide con el pico de actividad solar del ciclo 25? Déjame mostrarte algo que las instituciones prefieren ignorar. En 2017 llegó Oumuamua, el primero, con una forma imposible y una aceleración que desafió las leyes conocidas. En 2019, 2I Borisov, el segundo, un cometa interestelar con una cola convencional, pero con una órbita que sugería expulsión violenta. Y ahora en 2025, 3I Atlas, 3 visitantes en menos de una década después de ninguno en toda la historia registrada. ¿Coincidencia? ¿O tal vez un protocolo? ¿Una secuencia? Ahora, lo verdaderamente escalofriante. Los picos de luminosidad de 3I Atlas se registran cada 9.3 días terrestres. Ese número debería hacerte temblar, porque 9.3 es el factor de conversión entre ciclos lunares y la resonancia magnética del Sol durante tempestades geomagnéticas. Es el ritmo al que el campo magnético terrestre responde a las eyecciones de masa coronal. Como si 3I Atlas estuviera sincronizado con el latido magnético de nuestro planeta. Los datos de espectroscopía revelan algo más inquietante. La cola del cometa contiene proporciones anómalas de carbono molecular. No el hielo sucio típico, sino estructuras orgánicas complejas que solo se forman en ambientes con presión y temperatura específicas. Ambientes que, según los modelos estándar, no deberían existir en un fragmento errante del espacio profundo. A menos que no sea un fragmento natural, a menos que sea un contenedor. Pero aquí viene lo que realmente te quitará el sueño. En marzo de 2025, el telescopio James Webb apuntó hacia 3I Atlas durante un pase cercano. Las imágenes infrarrojas mostraron algo que NASA clasificó como artefacto instrumental y archivó sin publicación, pero hubo filtraciones. Siempre las hay. En esas imágenes, alrededor del núcleo del cometa, hay una geometría, no caótica, no aleatoria, una estructura hexagonal repetitiva como un cristal o como una señal codificada. Y aquí está el golpe final, cuando superpones la trayectoria de 3I Atlas con las líneas de campo magnético del Sol proyectadas para noviembre de 2025, la intersección forma un patrón, un símbolo, y si tienes la paciencia de rastrearlo en software astronómico, verás que ese símbolo es una rosa de 8 puntas, el mismo símbolo que aparece en cientos de tradiciones espirituales antiguas, el mismo símbolo que está bordado en el manto de Guadalupe. Ahora entiende esto, los antiguos no tenían telescopios, no tenían espectrógrafos, pero sabían.
De alguna forma sabían que este momento llegaría. Lo codificaron en piedra, en textiles, en mitos, no para que lo entendiéramos entonces, sino para que lo reconociéramos ahora. Porque 3i Atlas no es solo un mensajero, es un activador, un detonante cósmico que sincroniza frecuencias entre el Sol y la Tierra. Y tú, en este preciso segundo, estás dentro de esa ventana de activación. Piénsalo. Los cometas siempre fueron presagios, en todas las culturas, en todas las épocas, pero no presagios de catástrofe, sino de cambio, de transición entre eras. Y 3i Atlas llegó exactamente cuando la humanidad está al borde de su mayor crisis existencial, cuando la tecnología nos empuja hacia lo posthumano, cuando la biosfera colapsa, cuando el orden global se desintegra, como si el cosmos mismo estuviera respondiendo, como si alguien allá afuera supiera que este es el momento, el punto de bifurcación, y hay más. Los ciclos solares no son aleatorios. El Sol pulsa en intervalos de 11 años en promedio, pero dentro de esos ciclos hay patrones mayores. El ciclo 25 que estamos atravesando es parte de un ciclo de 200 años. Y ese ciclo es parte de uno de 2000 años. Los antiguos mayas lo llamaban el quinto sol, los hinduistas el Kali Yuga terminal, los cristianos gnósticos el león de Sofía, todos apuntando al mismo evento, un reinicio solar, una recalibración del campo magnético que rige la conciencia humana, porque el campo magnético terrestre no solo protege de la radiación, modula la actividad neuronal. Las tormentas geomagnéticas afectan los ritmos circadianos, los niveles de melatonina, la actividad del lóbulo frontal. Durante picos solares, los índices de creatividad artística aumentan, las experiencias visionarias se multiplican, las sociedades se revolucionan. No es misticismo, es biofísica. Y 3i Atlas llegó justo cuando el Sol está a punto de lanzar la mayor tormenta geomagnética en 165 años. Entonces, pregúntate, ¿qué es realmente 3i Atlas? ¿Un cometa aleatorio o una sonda programada lanzada hace eones desde una civilización que entendió que este momento sería crítico para la especie humana? Una señal enviada no a nuestros gobiernos, sino a algo más profundo en nosotros. A ese fragmento de conciencia que aún recuerda las estrellas. Y si todo esto te suena demasiado fantástico, recuerda, hace apenas 100 años, la idea de que el espacio pudiera enviarnos mensajes codificados era brujería. Ahora es ciencia. Tal vez lo que llamamos sobrenatural es simplemente información que aún no sabemos decodificar. Y tal vez 3i Atlas es el diccionario, la clave que nos permite leer el siguiente capítulo. El capítulo que comienza cuando el portal se abre. Ahora hablemos de Guadalupe, y no como te la contaron en catecismo, porque lo que estás a punto de descubrir fue deliberadamente borrado de la narrativa oficial. Guadalupe no es solo la Virgen María con piel morena, es un archivo, un códice vivo que los pueblos originarios protegieron disfrazándolo de cristianismo para que sobreviviera la Inquisición. Observa el manto, no es azul por estética. Es azul turquesa, el color sagrado de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el color del cielo donde lo humano y lo divino se encuentran. Y sobre ese manto hay 46 estrellas, no distribuidas al azar, sino formando un mapa estelar preciso, un mapa del cielo nocturno sobre el Valle de México en el solsticio de invierno del año 1531. Pero no solo eso. Cuando superpones ese mapa con las constelaciones visibles en noviembre de 2025, durante el paso cercano de 3i Atlas, hay una coincidencia imposible. La posición de Venus en lucero del alba cae exactamente donde está bordada la estrella más brillante del manto. Venus,
el planeta que para los mexicas representaba a Quetzalcóatl, el dios que prometió regresar en el año 1 Caña. Un ciclo que se cumple cada 52 años en el calendario mesoamericano. Y 2025, según los ajustes del calendario largo maya, marca el cierre de un gran ciclo de 52 y 52 años. Un ciclo de ciclos, el momento del retorno. Pero hay más. La imagen de Guadalupe está impresa en un tejido de fibra de maguey que, según análisis forenses, debería haberse desintegrado en 20 años. Han pasado casi 500 y la imagen no tiene pinceladas, no hay trazos, no hay bocetos subyacentes detectables con infrarrojos. Es como si la imagen se hubiera quemado en el tejido o proyectado, como si fuera una holografía grabada en fibra vegetal mediante un proceso que no teníamos en el siglo XVI y que apenas estamos desarrollando ahora. En 1979, científicos de la NASA examinaron los ojos de la imagen con amplificación digital y encontraron algo aterrador. En las pupilas, a escala microscópica, hay reflejos. Reflejos de figuras humanas, 13 personas en total. Como si alguien hubiera tomado una fotografía del momento en que el manto se desplegó frente al obispo Zumárraga. Pero la fotografía no existía en 1531, y la resolución de esos reflejos es imposible de reproducir con técnicas pictóricas. Requiere óptica cuántica, tecnología que aún estamos perfeccionando. Ahora, el simbolismo. Guadalupe está parada sobre una luna negra con las puntas hacia arriba. En la iconografía náhuatl, eso representa el fin de un ciclo lunar, el cierre de una era, y bajo sus pies hay un ángel con alas extendidas sosteniendo el manto. Pero mira bien, ese ángel tiene rasgos andróginos, no es cristiano, es el nahual, el espíritu guía de los antiguos, el que cruza entre mundos, el guardián del umbral. Y las manos de Guadalupe no están en posición de rezo cristiano, están juntas, pero ligeramente separadas, formando un mudra, el mismo gesto que aparece en estatuas hinduistas y budistas para representar el flujo de energía entre cielo y tierra, como una antena, como un canal. Pero aquí está lo que nadie te dice. La aparición de Guadalupe en 1531 no fue un evento aislado. Fue parte de una serie de manifestaciones marianas que ocurrieron durante períodos de alta actividad solar. La Virgen de Fátima en 1917, justo después de un máximo solar. La Virgen de Lourdes en 1858, durante otro pico. La Virgen de Zeitún en 1968, en plena tormenta geomagnética. Como si estas apariciones fueran respuestas del campo magnético terrestre a las pulsaciones solares. Como si la conciencia colectiva, bajo estrés electromagnético, proyectara arquetipos. O como si alguien estuviera utilizando esos picos para enviar mensajes, y Guadalupe tiene algo que las otras no tienen, un calendario oculto. Los pliegues del manto forman ondas, 9 ondas principales, 9 ciclos, y cada ciclo representa 52 años. 9 por 52 son 468 años. Desde 1531 hasta 1999. El año en que, según el calendario maya, comenzó la cuenta corta hacia el cierre del gran ciclo en 2012. Pero 2012 no fue el final, fue el principio del umbral, y ese umbral se cierra en 2025. Ahora entiende la sincronía. 3i, Atlas, con su órbita perfecta, con su señal codificada, con su geometría hexagonal, llega exactamente cuando el mapa estelar de Guadalupe se alinea, como si ambos fueran partes de un mismo sistema, como si el manto fuera el mapa y el cometa fuera la llave. Y aquí está el detalle escalofriante. En el centro del manto, justo sobre el vientre de Guadalupe, hay una flor de 4 pétalos. El símbolo náhuatl de Olin, el movimiento, el quinto sol, la era del movimiento perpetuo. Pero esa flor tiene un brillo especial en las fotografías infrarrojas, como si emitiera calor,
o radiación, como si fuera un punto de activación energética. Los curanderos tradicionales de México lo saben. Ellos nunca dejaron de leerla correctamente. Para ellos, Guadalupe es Tonantzin, la Madre Tierra, y el manto es el cielo. Y la imagen completa es una instrucción. Mira hacia arriba, lee las estrellas, porque el momento se acerca, y cuando las estrellas se alineen con el visitante de fuera, el portal se abrirá. No es religión, es astronomía codificada. Es un mensaje de una civilización que entendió que el conocimiento directo sería perseguido. Entonces lo cifraron, lo envolvieron en símbolos religiosos que los conquistadores aceptarían y lo dejaron ahí, esperando que alguien, en el momento correcto, lo decodificara. Y ese momento es ahora. Porque 3i Atlas es la confirmación externa, la señal del cosmos que valida lo que Guadalupe siempre estuvo diciendo. El portal existe y está por abrirse. Entonces, ¿qué es el portal de la nueva era solar? No es una puerta física, no es un agujero de gusano, es algo más sutil y más profundo. Es un cambio de fase en la conciencia humana activado por la convergencia de fuerzas cósmicas y terrestres. Y si suena abstracto, espera, porque esto tiene bases científicas que la academia prefiere ignorar. El campo magnético terrestre está colapsando. No es teoría conspiratoria, es dato medible. En los últimos 200 años ha perdido el 15% de su intensidad y la tasa de pérdida está acelerando. Los polos magnéticos se están moviendo a velocidades récord. El polo norte magnético se desplaza actualmente 55 kilómetros por año hacia Siberia. Y cuando los polos se mueven así de rápido, significa que algo grande está por suceder. Una inversión magnética, un evento que ocurre cada 200.000 a 300.000 años. Y estamos retrasados. El último fue hace 780.000 años. Pero aquí está lo fascinante. Durante las inversiones magnéticas pasadas, registradas en sedimentos oceánicos y núcleos de hielo, hay evidencia de explosiones de radiación cósmica alcanzando la superficie terrestre. Y cuando eso sucede, la tasa de mutación genética se dispara. Las especies evolucionan rápidamente o se extinguen. Es una ruleta biológica, pero también algo más. Porque el campo magnético no solo protege del espacio exterior, modula cómo el cerebro humano procesa información. Estudios de neurociencia han demostrado que las tormentas geomagnéticas afectan la glándula pineal. Esa pequeña estructura en el centro del cerebro que produce melatonina y DMT endógeno, la misma glándula que los antiguos llamaban el tercer ojo. Durante picos solares, la producción de DMT aumenta. Las personas reportan visiones, sincronicidades, experiencias de unidad cósmica, no porque sean místicas, sino porque el campo magnético alterado cambia la química cerebral. Y aquí está el portal. Cuando el Sol lanza una eyección de masa coronal masiva durante un período de debilitamiento magnético terrestre, la radiación penetra más profundo, alcanza la ionosfera, interactúa con las frecuencias Schumann, esas resonancias electromagnéticas que la Tierra produce naturalmente y que el cerebro humano usa para sincronizar sus ritmos. Y cuando esas frecuencias se amplifican, algo sucede. La barrera entre el procesamiento consciente e inconsciente se adelgaza. Las personas comienzan a acceder a información que normalmente está bloqueada. Memorias ancestrales, patrones arquetípicos, conocimiento que no aprendieron pero que de alguna forma siempre estuvo ahí. Eso es el portal. No es que aparezca una puerta en el cielo, es que tu propio cerebro se reconfigura, se actualiza. Y durante ese proceso, la realidad que percibías como sólida y fija comienza a revelar su naturaleza fluida, cuántica, probabilística. Y tú, con tu conciencia expandida,
te conviertes en un factor que influye en el colapso de esas probabilidades. Ahora entiende por qué 3i, Atlas y Guadalupe están conectados. 3i Atlas es el disparador externo. Su paso cercano coincide con el pico del ciclo solar 25, y ese pico está proyectado para lanzar una tormenta geomagnética clase X40 o superior, la más intensa en 165 años. Eso significa auroras visibles hasta el Ecuador, apagones de radio, satélites dañados, pero también significa una saturación electromagnética del campo terrestre, y Guadalupe es el mapa de navegación. Las estrellas en su manto marcan las fechas. Los símbolos en su vestimenta indican los pasos. No es adoración, es instrucción. Cuando veas las auroras, cuando el cielo se encienda en colores que no has visto, cuando el zumbido de la tierra cambie su frecuencia, ahí está el portal. Y así es como lo cruzas. Paso 1. Sincronización. Durante las 72 horas del pico geomagnético, alinea tu ritmo circadiano con el amanecer y el atardecer. No uses pantallas artificiales. Observa el cielo directamente. Permite que tu glándula pineal responda a la luz natural amplificada por la ionización atmosférica. Esto activa los fotorreceptores no visuales que sincronizan tu reloj biológico con el campo magnético. Paso 2. Ancoraje. Descalzo sobre tierra natural. No es simbolismo hippie, es biofísica. El cuerpo humano es un conductor. La tierra tiene carga negativa. Durante tormentas geomagnéticas, esa carga se amplifica. Al conectarte físicamente, permites que el exceso de carga positiva acumulada en tu sistema nervioso se disipe. Esto reduce el ruido neuronal y permite patrones coherentes de actividad cerebral. Estados de meditación profunda sin esfuerzo. Paso 3. Emisión. Durante el pico, formula una intención clara, no un deseo, una intención. La diferencia es fundamental. Un deseo es pasivo, una intención es un vector, una dirección de colapso de probabilidades. Y durante ventanas de alta coherencia electromagnética, las intenciones tienen mayor probabilidad de manifestarse porque el campo cuántico está más maleable. Esto no es magia, es coherencia cuántica macroscópica, el mismo principio que permite a bandadas de pájaros girar como una sola entidad. Y aquí está la parte que te pondrá la piel de gallina. Este proceso no es nuevo. Los antiguos lo hacían durante eclipses y cometas. Los druidas con los solsticios, los egipcios con las crecidas del Nilo sincronizadas con Sirio. Los mayas con sus calendarios precisos. No eran supersticiosos, eran ingenieros de conciencia, sabían que ciertos momentos cósmicos abrían ventanas y dejaron instrucciones para que nosotros, sus descendientes, pudiéramos aprovecharlas. Pero hubo un esfuerzo deliberado para borrar ese conocimiento, porque sociedades de individuos empoderados, conscientes de su capacidad para influir en la realidad, no son controlables, son impredecibles, peligrosas para estructuras de poder basadas en jerarquía y obediencia. Entonces el conocimiento fue fragmentado, convertido en religión exotérica, en rituales vacíos, en superstición, y los que intentaron preservarlo fueron quemados, exiliados, silenciados, pero el cosmos no olvida, y cada cierto tiempo envía recordatorios, cometas, tormentas solares, señales, porque la evolución no es lineal, es pulsátil, y estamos en el borde de un pulso, un salto cuántico colectivo. Y 3i Atlas con Guadalupe son la alarma, el despertador cósmico, diciéndote, ya es hora, el portal está abierto, pero solo por un momento, y tienes que decidir, ¿cruzas o te quedas dormido? Entonces aquí estamos, 3 señales convergiendo en un solo punto del tiempo, un cometa interestelar con geometría imposible, una imagen sagrada con mapas estelares ocultos,
y un sol a punto de rugir con la furia electromagnética de un ciclo mayor. ¿Casualidad? Tú decides. Pero si has llegado hasta aquí, algo en ti ya sabe la respuesta. Porque el portal no está allá afuera, está en ti. Siempre estuvo. Solo necesitabas la señal para recordarlo. Ahora te toca actuar. Comparte este mensaje con 3 personas que sientan el llamado. Marca el momento del pico solar en tu calendario. Y cuando las auroras iluminen el cielo, sal, mira hacia arriba y cruza, porque la nueva era solar no espera a nadie. O entras ahora, o te quedas atrás. La elección siempre fue tuya.